Y en el alero, donde estaba la cenefa de chapa, había unas jaulitas tramperas y ahí él tenía pajaritos. Y yo me acercaba y los pajaritos asustados iban contra los barrotes y sacaban las plumitas del pecho para afuera. Y me los quedaba mirando y descubrí que si me escondía empezaban a cantar. Qué lindo cantaban. Y don Faustino lo veía todo eso. Yo pensaba que no me veía a nadie, pero él me estaba observando. Y una tarde de verano, de esas que estaba solo, sentado en el umbral de mi casa, don Faustino sale con algo en la espalda. Era seguramente la primera vez que veía a alguien con ese gesto, y con la otra mano me hacía. Y yo me acerqué y me regaló una jaulita trampera con un cabecita negra. Era para mí un tesoro. Me llevé ese cabecita negra a casa, mi mamá puso cara de, oh, ¿qué hacemos ahora? Porque los padres saben de la responsabilidad que es eso. Yo era la primera vez que me enfrentaba al tema de tener una mascota. Y no sé por qué le pusimos Panchito. Y Panchito fue parte de la familia, tal es así que a veces no podíamos salir y dejar la casa sola porque ¿quién cuida a Panchito? En esa época no se iba uno mucho de vacaciones. En el verano, cuando hacía calor y había mosquitos, lo tapábamos con un tul para que no lo picaran. Panchito fue pasando los años y cada vez cantaba más lindo. Y yo no lo sabía, pero él quizás le cantaba a esa hembrita que había quedado en la costa, esa costa que yo les decía antes, una hembrita verde oliva y de ojos tiernos, con un pechito, con un plumón tibio para seguramente incubar los huevitos que hubieran tenido juntos, ¿no? Y yo, claro, no sentía culpa porque no entendía de todo eso. Y con el tiempo lo fuimos conociendo, le conocíamos los gustos. Le habíamos comprado una jaula enorme y con mi viejo le juntamos capiquí y a él le encantaba. Entonces le poníamos el manojito de capiquí entre los alambres de la jaula y él iba sacando las semillitas. Y pasaron los años y Panchito se hizo viejo y un día amaneció muerto en el fondo de la jaula. Y me acuerdo y me da ganas de llorar ahora, porque era grandulón ya. Había pasado 13 años con nosotros. Y bueno, lo enterré con mucho dolor. Y ahí entendí que a un animal no hay que quitarle la libertad. Y nunca más quise tener pajaritos. Y siempre cuento esta historia para que ya nadie más los tenga. Que lo lindo es que esté la costa. Que lo lindo es que esté el bosque, que esté el cardal, y que ellos nos van a brindar su música de igual manera. Y que si el cardal está al lado de casa, lo vamos a escuchar, y mucho más fuerte. Y va a haber más panchitos. Por suerte, la semana pasada, a una cuadra de mi casa salió una bandada de cabecitas negras. Entonces sé que los voy a seguir teniendo. Y les cuento un secreto. Planté un tala que hice de semilla, y planté pajas vizcacheras. Me acuerdo que una vuelta, la primera vez que puse una paja vizcachera en la vereda, vino una señora que había sido chacarera y me decía, ¡ja! En el campo las quemamos. Y yo, bueno, no le dije nada porque sabía que tenía razón, porque la paja vizcachera y el arado no se llevaban, pero para mí era un pedazo de pampa. Y gracias a la paja vizcachera vienen los corbatitas a mi casa. Y gracias al tala, en Tandil, de donde yo vengo, aparecen bandadas de naranjeros que tienen la cabeza azul y el pecho naranja. Soy la envidia del barrio. Porque vienen a comer la fruta en esta época. No hay otra comida que el fruto del tala. Y al lado puse un cinacina, una planta para algunos horrible, que es pura espina. Y en el cinacina descubrí que los naranjeros comen las hojas y vienen todo el año, en la época fría, en la época que no hay alimento, y en el verano vienen por la flor, que es dulce y tiene néctar. Entonces me encanta a mí esos detalles, descubrir esos secretos, porque la naturaleza está llena de secretos. Y esos secretos nos engordan el alma. A mí me sirven para desintoxicarme el espíritu. Pero la naturaleza también sirve para desintoxicar
las impurezas y las toxinas de nuestra civilización, porque lógicamente nosotros somos muchos ya y tenemos que construir y producir, y todo eso deriva en elementos que la naturaleza actúa como filtro, por eso es tan necesaria. Bueno, vamos a salir de la historia de Panchito, pero los dejo acá con una imagen de la que yo recuerdo de los Cabecitas Negras, ¿no? En el verano, cuando ellos encuentran estas flores de cardo negro y empiezan a sacar las semillitas, ¿no? Y cómo cantan. Y ahí puedo ver a las hembritas, ¿no? que casi siempre uno no las distingue, que tienen la cabecita toda verde, ¿no? El macho es el que tiene la cabeza negra. El cabecita negra, además, es un ave que tenemos en nuestro país 5 variedades. Por ejemplo, la del sur, el cabecita negra austral, tiene apenas una boina y una barbita candado, ¿no? No tiene toda la cabeza negra. Pero todos cantan muy lindo, y el nombre es carduelis, por eso les gusta tanto el cardo, o porque les gusta el cardo se llaman carduelis, ¿no? Yo luché para hacerme campero, no fue fácil, porque yo era de Avellaneda, como les decía. Entonces, ¿qué hice? Estudié zootecnia. Hay testigos aquí presentes. Y cuando me recibí de ingeniero zootecnista salí a buscar trabajo y lo encontré en el sur de Córdoba. Y ahí me encontré con algo fantástico, el primer caldén. El primer árbol de caldén. Y este caldén era muy grande, estaba solo en un potrero. Era el potrero donde generalmente se largan los toros o donde hay un pozo enorme donde se tira la basura. Potrero que nadie le prestaba importancia. Y como estaba solo, se había hecho muy achaparrado, era un gran paraguas y las puntas tocaban el suelo. El centro era impresionante, tenía un tronco de 2 metros de diámetro. Según decían en la zona, los ranqueles hacían las rogativas en ese caldén. No sé si sería verdad, pero está buena la historia. Y a mí me encantaba irme abajo del caldén, pero en determinados momentos, yo era el escribano, o sea, el escribiente, los paisanos dicen escribano. Pero me tocaba de vez en cuando hacer tareas de recorredor, cosa que no me desagradaba para nada. Qué lindo eran las mañanas de neblina, ir a la manada, al potrero del fondo, donde había vizcacheras. Me recibía el padrillo lobuno que había con la manada y encontrar un nuevo potrillo. Qué lindo que era eso. Y había cosas que no eran tan lindas como ordeñar. Yo primero me ofrecí, después ya no me gustó tanto. Entonces resulta que el encargado estaba con la señora y tenía 2 nenas chiquitas y la señora me pedía la leche para hacer unos postrecitos. Y yo, bueno, le llevaba la leche, pero para ordeñar tenía que primero agarrar a la lechera, y la lechera se llamaba Rosita. No era un nombre muy original. Rosita no era una holandesa, una típica lechera, era una mestiza. Para mí tenía algo de pampa, tendría algo de criolla, tendría algo de canguro, no sé, era una cosa muy rara, tenía guampas y era bastante arisca, y tenía una ternera que era igual que ella, de desastre. Entonces cuando la iba a buscar a Rosita en el potrero, las empezaba a arrear, iban a muy lento tranco, a desgano, yo iba atrás con el caballo. Rosa, Rosa, y la vaca, y cada tanto me echaba una ojeada. Siempre que llegábamos al mismo poste, Rosita apuntaba para un esquinero y la ternera para otro. Yo ya lo sabía, entonces generalmente llevaba al vallo, que tenía muy buena boca, pero como todos los recorredores querían al vallo, no siempre estaba disponible. Porque acá no era cuestión de velocidad, era cuestión de tener un caballo que tuviese buena boca. ¿Y cuál era el chiste? La ternera de Rosita, a ella también le gustaba el caldén y se metía abajo de ese tremendo paraguas espinoso. Y no había manera de sacarla de ahí. Y Rosita esperaba afuera. Entonces yo me tenía que bajar. Así era más o menos Rosita, ¿no?
miren qué bonita. Y ahí está la ternera. Y yo me tenía que bajar, pasar por esa muralla de ramas espinosas, y afuera esperaba al Bayo y Rosita. Y la ternera que me miraba. Y empezaba a mover la cola como un molinete, y yo ya sabía lo que venía. Y Rosita salía disparada. La ternera de Rosita salía disparada. Y yo me quedaba ahí adentro, se me enganchaba la boina, que quería agarrar el caballo rápido para agarrarla. Y, bueno, y Rosita, cuando veía que había montado, disparaba también. Y así me tenían por ahí 2-3 horas. Era una leche realmente amarga. La mujer del encargado finalmente me empezó a decir que yo estaba aguando la leche. Yo le quiero decir a esta señora, si está presente o si tiene algún pariente o amigo aquí, que yo, señora, yo no aguaba la leche. Y que si los postrecitos no le salían era porque el pasto llorón estaba seco. El caldén es un árbol que tiene gran historia para nosotros. Los mapuches lo llamaban huitrú, que también se considera una voz que define al árbol por antonomasia. El caldén crecía en una medialuna que se extendía desde el sur de Córdoba, norte de San Luis y centro de San Luis, norte de La Pampa, toda la provincia de La Pampa, y llegaba hasta Bahía Blanca. Dionisio Yolastra, en La Lanza Rota, cita unos comentarios de Mr. Thais, el gran paisajista, el que más publicidad ha tenido, porque ha habido otros grandes paisajistas en Argentina. Thais decía que según los cortes que él había hecho de los troncos de los caldenes en la zona de Potrillo Oscuro, donde hoy está Santa Rosa, consideraba que esos bosques eran milenarios. Esos bosques eran un placer recorrerlos, tenían verdes pastos debajo, flores en primavera, y allí tenía su aduar el cacique Pincén. Pincén, o Picén, como le dicen los paisanos, Vicente Pincén, tenía una casa fija, una ruca, pero de madera, hecha con troncos probablemente de caldén y de algarrobo. Y leyendo he descubierto que los dos, el caldén y el algarrobo, que son prosopis, se pueden cruzar, y hay mestizos de algarrobo y de caldén, lo cual dificulta muchas veces ganar una apuesta. El caldén tuvo 2 grandes hachadas que coincidieron con las guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial se registra la primera hachada del Monte de Caldén y fue como destino para la leña de Buenos Aires y las grandes ciudades. Y la segunda gran hachada fue cuando se utilizó la madera de caldén ya para uso más fino, para parqueo, para adoquines. Actualmente el caldén se usa para postes. El caldén ha sido raleado porque es necesario ganar para pasturas y agricultura. Y van quedando retazos, a veces como aquel caldén viejo que yo conocí en el sur de Córdoba. Acá yo pinté una escena de un paisano matrero que se ha ido a vivir a las tolderías. El cuadro se llama 10 años entre infieles. Y el hombre está parado debajo de un gran caldén. Ahí en el caldenal se ven a lo lejos un toldo. Y el hombre, bueno, no se ve tanto los detalles acá, pero tiene mucho detalle de riendas y tiene riendas torcidas, el estilo que usaban los ranqueles, los pampas. En sus ropas hay mucho mestizaje. Y entre los detalles que yo pongo acá, aparecen en la copa un loro barranquero. El loro barranquero es el encargado de sembrar, de diseminar los caldenes, porque ellos pueden abrir las vainas. Una vuelta hablando en una de mis exposiciones con una de las personas que venía, le comento que el caldén para mí era un árbol muy lindo, que a mí me gustaba, que tenía mucha historia, y entonces me mandó una encomienda llena de vainas. La vaina del caldén se caracteriza porque es muy enrulada, es como un resorte. Entonces quise sembrar ese caldén, y cuando lo abrí encontré que tenía una primer capa que era de la misma vaina y adentro hay otra segunda membrana
que hace imposible llegar casi a la semilla. Tuve que abrirlo con un alicate. Cuando logré eso, las pude sembrar y obtuve muchas plantines, muchos los regalé, algunos los planté en casa, crecen muy lento, muy lento. Y por eso entiendo perfectamente por qué es necesario que el Caldén pase por el tracto digestivo del loro barranquero.